Muy bien, bueno, hoy terminaremos el capítulo 8 de Romanos, terminaremos si Dios quiere, que eso ya marca la mitad del libro de Romanos, así que justo el último domingo antes de irnos, pues terminaremos la primera parte de Romanos. Para repasar un poquito, hay gente nueva y para los que tienen memoria igual mala que la mía, en Romanos capítulo 1 empezamos viendo cómo la verdad del Evangelio es clara, es importante, es relevante para todos. Pablo dijo que tenía una necesidad grande de compartir el Evangelio porque tenía una deuda con Dios y necesitaba eso compartir. En el capítulo 2 se habló de la justicia de Dios, de que Dios es perfectamente justo, ese es un juez bueno, Dios no se equivoca, no hay nadie que le engañe, él ve las intenciones, ve el corazón y ve la conciencia, ve el conocimiento de las personas. Hablamos mucho de la justicia de Dios, ¿no? Y que Dios es, no hay que preocuparse, porque Dios es mejor que ningún juez que conozcamos aquí. En el capítulo 3 vimos que la ley, que en principio se refiere a la ley de Moisés, que se encuentra en los libros de Éxodo hasta Deuteronomio, también se puede entender más generalmente como la ley moral de Dios, porque se habla de Abraham, por ejemplo, que vivió mucho antes de la ley de Moisés y él seguía la ley también, ¿no? La ley simplemente es lo que Dios llama correcto o incorrecto, ¿no? Lo que Dios llama bien y mal. Al final Dios es el que define qué es el bien y el mal. Tiene el derecho porque Él es el creador. Dios define lo que está bien, lo que está mal, y la ley, que sería las reglas para seguir el bien. La ley no puede salvar a nadie, o sea, nadie es declarada justa porque no pueden cumplir con la ley. La ley es demasiado exigente para las personas. Y te sirve solo para demostrar el pecado, o solamente para demostrar el pecado. La ley al final no lleva a nadie al cielo. Muchos tienen la idea del cristianismo, como de en otras religiones, ¿no? Que los cristianos llegamos o queremos llegar al cielo por vivir buenas vidas o por hacer las cosas bien. No podría ser más lejos eso de la realidad. En la Biblia dice que ninguno puede cumplir la ley. Ninguno es capaz de hacer suficientemente bien como para ir al cielo. Porque con romper la ley una vez ya no mereces el cielo, ¿no? Dios exige santidad perfecta. Pero la ley sirve para demostrar que somos pecadores. ¿Cuántas veces has tenido conversación con alguien que te ha dicho es que yo soy buena persona? ¿No? Yo no merezco el infierno porque yo no he inserta el pecado que quieras, yo no he matado a nadie. Bien, así no funciona. Bien, conocer la ley significa ver que yo no cumplo con la ley de Dios. Vemos en el Antiguo Testamento que Abraham puso el ejemplo de Abraham. Él fue salvo por la fe, no fue salvo por obedecer. Abraham, de hecho, desobedeció la ley en varias ocasiones, ¿no? Abraham mintió acerca de su esposa, puso en riesgo lo que sería la promesa de Dios, del Mesías, de su descendencia. Abraham lo hizo mal, pero fue salvo por su fe. Y eso es lo que dice la Biblia. Fue salvo por fe en el poder de Dios. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar todo porque confiaba en el poder de Dios. Bien, y esa fe es lo que le salvó. Por la fe nosotros también obtenemos justificación. Y hay muchas palabras técnicas en Romanos. La justificación es, lo he repetido 1.000.000 de veces, ¿no? Pero estas palabras son los pilares de Romanos. Justificación es ser declarados justos, ser no culpables de la ley, ¿no? Por la fe obtenemos justificación, este título de eres justo, este título de no eres pecador, ¿no? Por la fe obtenemos justificación y salvación, gracias a Dios. Y hay mucho más en Romanos 5, ¿no? Pero eso es síntesis de lo que nos cuenta. Por la muerte de Jesús fuimos justificados y por su vida, dijo Pablo, somos salvos. Y por su gracia recibimos salvación también. Bueno, en el capítulo 6 vimos que, o sea, ya hemos hablado de la salvación, pero todos son siervos de alguien, o de la carne o de Cristo. Bien, y esto aplica a inconversos y a salvos, aplica a todos. Todos sirven a la carne o sirven a Cristo.
y naturalmente servimos la carne, ¿no? O sea, si no sabes a quién sirves, estás sirviendo la carne, porque ese es el modo autopiloto, ese es el modo fácil, y todos nacemos predispuestos a obedecer la carne. Pablo usa términos muy fuertes, dice que somos esclavos, usa los términos de esclavitud, o somos esclavos a la carne o somos esclavos de Cristo. Y habla de las consecuencias de estas dos cosas. Bien, en el capítulo 7 dice que somos hechos libres de la ley, no tenemos que temer la ley, porque incluso como cristianos, ¿no? Pecamos y no somos capaces de hacer lo que sabemos que deberíamos hacer, seguimos pecando, pero no tenemos que temer la ley porque, bueno, porque somos hechos libres, porque Dios nos salva de la ley, nos declara justos. Pero la lucha contra el pecado continúa y Pablo habla de su propia vida, que él no es capaz de vivir santamente como él quiere, aunque él sabe la verdad, aunque sabe que es salvo, sigue pecando, igual que todos nosotros. Y en el capítulo 8, que es el que acabaremos hoy, estamos hablando del Espíritu Santo, más que nada. El Espíritu Santo santifica al cristiano para cumplir su función en el plan de Dios. O sea, nos santifica, la palabra santificar significa separar para propósito específico. El Espíritu Santo nos separa para cumplir el plan de Dios. Nos separa con un trabajo, con una meta. No nos separa simplemente para que un día vayamos al cielo y ya está, ¿no? Nos separa para su obra, para ser usados en su plan, para un rol activo, digamos. Bien. Y la semana pasada lo dejamos en el versículo 30. Voy a leer, bueno, el versículo 28 vuelvo a leer, dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados, y esto es porque el Espíritu Santo está en nosotros, conduciendo la dirección de nuestra vida. Bien, por eso confiamos que el Espíritu Santo nos guía. Y bueno, continuamos en el 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? O sea, si el Espíritu Santo es el que controla nuestras vidas, debería serlo en la vida de un cristiano. Ahora ya hemos dicho que estamos en guerra, ¿no? A veces obedecemos, a veces no. Pero si el Espíritu Santo está conduciendo, como debería ser la cosa, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, y el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Si tenemos a Dios en nuestro corazón, activamente guiando nuestras vidas, ¿quién contra nosotros? Pablo va a hacer aquí, bueno, si incluyes estas 5 preguntas retóricas. Pregunta retórica es una pregunta que no, o sea, la pregunta en sí sirve para enseñar. No hace falta contestarla porque la contestación está clara. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, hemos hablado del poder de Dios ya en Romanos. En el capítulo 1 se habló de que Él es el creador de todo, Él es el que tiene control de absolutamente todo, ¿no? Si el creador está con nosotros, dice aquí, por nosotros, ¿quién nos puede hacer nada? Y, como digo, es pregunta retórica. Nadie nos puede hacer nada, ¿verdad? Nadie puede nadie puede abrogar la voluntad de Dios para nuestras vidas. No hay no hay ser en todo el universo con el poder de ir en contra de la voluntad de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿qué hay de temer? ¿No? ¿Quién contra nosotros? Nadie. Pregunta retórica. Se me olvidó pasar aquí el versículo. No hay que temer. Y todo el pasaje de hoy va con esta idea. No es pasaje, puse el título aquí. Son versículos de seguridad. Seguridad, no hay que temer, no hay que preocuparse. Estamos en tiempos difíciles, estás pasando por un tiempo difícil en tu vida, quizás no hace falta preocuparse. No digo que sea fácil no preocuparse, ¿no? Pero no hace falta. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios controlando las riendas de nuestra vida, ¿verdad? Y si no es así, así es como debería ser, así es como debería estar yendo nuestra vida. ¿Qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, la palabra escatimar está diciendo, el que no
protegió a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, el que sacrificó al Señor Jesús por nosotros, y ya hemos hablado de lo que hizo Jesús en la cruz, ¿no? Si Dios estuvo dispuesto a pagar un precio tan alto ya por nosotros, un precio más alto no se puede imaginar, ¿cómo no dará también con él todas las cosas? Otra pregunta retórica. Si ya ha dado tanto, ¿cómo no va a continuar la cosa? Un poco esta idea de si has gastado un montón de tiempo, esfuerzo, invertido mucho en algo, ¿cómo vas a dejar de hacerlo si ya has metido tanto esfuerzo? Es esta idea, ¿no? A veces nosotros sí que abandonamos, pero Dios no. Y es un argumento de lógica, ¿no? Simplemente Pablo diciendo, a ver, lo más difícil, lo más complicado, lo más caro, ya lo hizo Dios. O sea, ¿qué dificultad vas a tener más grande o qué necesidad vas a tener más grande que la propia vida del Hijo de Dios? Tus dificultades hoy en día, que sean grandes, no son tan grandes como para que tenga que morir Jesús por ellas, ¿verdad? Y si fueran tan grandes, Jesús ya lo ha hecho. ¿No? O sea, Dios ya sacrificó a su hijo. Por ahí va la idea, ¿no? ¿Cómo te va a abandonar Dios si te compró al precio de tu hijo? Al precio de su hijo, ¿no? Es ridículo, ¿no? El amor de Dios, el que nos compró, no nos va a dejar a un lado. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Así es en el griego, ¿no? Dios siendo honesto. O sea, cualquier cosa, no está definido aquí. Cualquier cosa que necesitemos, lo va a dar. Obviamente, Jesús hablaba en los mismos términos. Jesús, cuando hablaba de la oración y de la provisión de Dios, decía así, o sea, no os preocupéis, Dios va a dar todas las necesidades. ¿Bien? No lo dudéis. Ahora, a veces las expectativas que tenemos son más allá de las necesidades. Esperamos cosas que no son nuestras necesidades de verdad, ¿no? Realmente, si comparamos nuestras vidas con las vidas de los tiempos, incluso en los tiempos de Jesús, tenemos tantísimas cosas más allá de las necesidades que es casi difícil imaginar quedarnos sin las necesidades. Por lo menos comparado con lo que podría ser, ¿bien? Lo que era en los tiempos de antes. Dios va a proveer, no hay que preocuparse, dijo. Dios va a dar todo lo que necesites. Si llevas tiempo conociendo a Cristo, quizás puedas mirar atrás y decir, sí, es verdad, Dios ha provisto. Si eres cristiano nuevo, igual todavía no lo has vivido. Y es una cuestión de fe, una cuestión de confiar en Dios, ¿no? Pero si eres cristiano ya de hace tiempo, Dios ha provisto. Dios da lo que necesitamos para cumplir su plan, siempre. ¿Cómo nos dará también con él todas las cosas? Otra pregunta retórica aquí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Los escogidos de Dios, hablamos de que Dios nos escogió antes en los últimos versículos. Estamos hablando aquí de los cristianos, ¿no? Los que son salvos. ¿Quién va a acusar al que Dios escogió? Si es que Dios es el que justifica, y acuerda, estos son términos todos legales, términos que como si fuera dentro de una corte de ley. Si Dios es el juez, ¿quién nos va a conseguir acusar de algo? Si Dios ya ha declarado que somos justos, ¿cómo se nos va a traer algo en contra? ¿Quién va a poder acusarnos? La pregunta es retórica aquí. Es verdad, la Biblia habla de Satanás en varias ocasiones como el acusador de los cristianos, de los hijos de Dios. Zacarías, aparece en Zacarías 3, también en Apocalipsis. Varias veces Satanás tiene el nombre del acusador. Pero yo creo que Pablo no está pensando ni siquiera específicamente en Satanás aquí. Es más abierto, es más general. Es que, ¿quién puede luchar contra Dios si Dios nos ha declarado justos? Muchos luchan incluso con su propia conciencia, su propia mente, que no les deja confiar en la justicia, ¿no? Y quiere llamar a Dios mentiroso. Y la gente dice, es que yo
sé que he orado, sé que le he pedido a Dios que me salve y eso, pero no tengo confianza en esa salvación. Tengo dudas, no tengo seguridad, no tengo confianza en la oración. ¿Qué estás diciendo? Dios te ha declarado justo. ¿Quién te puede acusar? Ni Satanás, ni tu prójimo, ni tú mismo puede levantar acusación si Dios ya ha declarado justo. El caso está cerrado, ¿no? No se puede volver a abrir, nadie puede ganarle a Dios en litigación. Próxima pregunta parecida, ¿no? ¿Quién es el que condenará? Antes, ¿quién es el que acusará de algo? ¿Quién es el que condenará? Otra vez, si Dios es el juez, ¿quién va a ir por encima de ese juez? ¿No es como el sistema legal? Pues se puede apelar e ir a un juez superior, un sistema de apelación, ¿no? Si no te gusta el veredicto y hasta cierto punto, hasta que llegues a la Corte Suprema y ya no se puede apelar más porque ya no hay juez más alto. ¿Quién va a ir por encima de Dios? Nadie, ¿no? Dios ha hecho la declaración, se acabó, se cerró y ya no hay más. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más que eso dice, el que también resucitó, o sea, más importantemente o más relevantemente, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. También cuando la Biblia habla de Satanás como acusador, habla de Cristo como intercesor, como si fuera un abogado, ¿bien? Defendiendo contra las acusaciones de Satanás. Satanás puede decir, el 3 de marzo del 2024 mintió tal persona, o hizo esto, o se enfadó con esta persona, o cometió este pecado. Puede venir a Dios con acusaciones. ¿Y qué responde Jesús? Sí, pero esto fue pagado, ¿no? Ese pecado ya se pagó en la cruz. David ha sido declarado justo ya. Esa acusación no es válida, ¿no? Tenemos a Jesús como intercesor. Y bueno, o sea, lo ideal es imaginarte una corte, ¿no? Una corte celestial donde el juez es Dios, el juez ya ha declarado que hemos pasado, somos justos. Tenemos de abogado al Señor Jesús diciendo, no hay nada que se pueda levantar contra tal persona porque está resuelto, ¿no? Ya se ha decidido. Otra vez, recuerda esto, o sea, esto al principio dijimos, bueno, en el versículo 28 decíamos que todo esto es para los que son los hijos de Dios, todo esto es para los que han sido predestinados, llamados, justificados y glorificados. Esto es el proceso de la salvación. No estamos hablando de todo el mundo aquí. Ya vimos al principio de Romanos que Dios es el juez y Dios va a justificar a algunos y condenar a algunos, ¿no? Muchos recibirán el castigo por sus pecados. Estos versículos son para los que han sido justificados, o sea, perdonados por Dios por sus pecados. ¿Y quién es perdonado? El que se humilla ante Dios y arrepiente de sus pecados. Tenemos a Jesús, entonces, a Cristo que intercede por nosotros. Otra pregunta retórica. Bien. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cantamos antes, oh, qué inmenso amor de Cristo, ¿no? ¿Quién es capaz o qué es capaz de separarnos del amor de Cristo? El amor de Cristo, imagínate la cosa o la persona que tú amas más que ninguna otra. Bien, puede ser un hijo, puede ser familia, puede ser o sea, cualquier cosa, la cosa que tú ames más que ninguna otra cosa, el amor de Dios supera eso por creces. El amor de Dios es tremendo. Y esto lo digo, o sea, lo digo por experiencia propia. Y si has pasado tiempo como cristiano, lo has vivido. O sea, cuanto más tiempo llevas de cristiano, más entiendes realmente del amor de Cristo. Si eres nuevo en la fe o si no conoces todavía a Cristo, el amor de Cristo igual no lo conoces por experiencia. Es cierto, está allí, es verdad, pero igual no lo conoces todavía.
Pero yo te aseguro por propia experiencia que el amor de Dios es más allá del entendimiento. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Cristo pagó el mayor precio ya, ¿no? Cristo entregó su vida por nosotros. Entregó su vida para no ganar nada a cambio. Dice la Biblia, esa es la expresión de amor más grande que hay, ¿no? No hay mayor amor que el que da su vida por otra persona. Cristo dio su vida por nosotros. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Y es una cosa si Cristo estuviera muerto y ya no existiera aquí, ¿no? Pero Cristo resucitó y sigue vivo y sigue con estos lazos de amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Y ahora Pablo da una lista de problemas, problemas que podemos pasar en el mundo. Todos tienen problemas, ¿no? Dificultades económicas o sociales o de familia o de enfermedades o de físicas. Todos tenemos problemas diversos y algunos, muchos más problemas quizás que otros, problemas más fuertes, ¿no? Pero piensa en tus problemas. ¿Cuál de tus problemas es capaz de separarte del amor de Cristo? Las tribulaciones. Tribulación, esto realmente pues, es término general, no es término muy específico. Dificultades en la vida, cosas que no te gustan, que te estén pasando. ¿Alguna de estas cosas te puede separar del amor de Dios? No, y otra vez, estas son preguntas retóricas. No pueden separarte del amor de Dios. Dios te ama. Viene la tormenta, eso no cambia nada de la relación entre Jesús y tú. Tribulación o angustia. Estar en angustia, estar en dolor. O persecución, que realmente no la vivimos nosotros. Igual hay alguno que se ríe un poco del cristiano o algo así, ¿no? Pero nosotros no vivimos en persecución. En tiempos de Pablo sí. La gente se les echaba a los leones por creer en Cristo. O sea, había persecución extrema y en muchas otras ocasiones de la historia también, ¿no? Hay lugares en el mundo hoy en día que si te identificas con Cristo te matan, ¿no? Desde el gobierno, desde la ley misma. Nosotros no vivimos en tiempos de persecución, pero si estuviéramos en persecución, ¿eso nos podría separar del amor de Dios? No. O sea, Dios es capaz de amarnos a pesar de todo. Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, falta de necesidades básicas. O sea, no vivimos en tiempos de hambre, no vivimos en tiempos de falta de necesidades básicas. Pero si fuera el caso, si fuera incluso más extremo de lo que experimentamos hoy en día, seguiríamos con el amor de Dios, ¿no? Seguiríamos con Cristo a nuestro lado. Y como vimos al principio, ¿no? Si Dios está con nosotros, ¿por qué preocuparnos? ¿Qué más puede pasar? O sea, ¿qué más añadir a esa frase? O peligro o espada. O sea, ¿qué hay que sea más importante o más fuerte que el amor de Dios? Nada, bien, evidentemente esto es hipérbole. Nada compara con el amor de Dios. Dice en el versículo 36, como está escrito, aquí cita Pablo del Salmo 44. Esto es curiosamente de los hijos de Coré, que hablamos de Coré esta mañana. Esto es un salmo hablando de Israel en tiempos de persecución, en tiempos de angustia por los pueblos de alrededor que les hacían daño y eso. Pues este versículo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, nos persiguen, nos matan, somos contados como ovejas del matadero. Bien. Israel ha pasado por muchos tiempos de angustia tremenda, ¿no? Pues hoy en día están en guerra, están en tremendo peligro. O sea, tan fuerte son las dificultades, son más grandes que el amor y la protección de Dios. No, Dios es el creador. No nos puede separar del amor de Dios. Dice antes, en todas estas cosas, todas las cosas que hemos mencionado, todas las dificultades, ¿no? En todas estas cosas somos más que vencedores. La palabra ahí es literalmente hipervencedores. Esto es como, no hay ni siquiera, o sea, si te imaginas una lucha que va un montón de rondas y al final al final gana uno
pero después de una batalla larga. No, hiperganadores significa es que no hay batalla. Bien, es como si yo cojo a uno de mis niños y estamos haciendo a ver quién tira al otro al suelo o algo así. ¿No? Es que no hay conflicto. Somos más que vencedores, es lo que significa la palabra. No comparan para nada. ¿Por medio de quién? Por medio de el que nos amó. Una vez más, porque Cristo va con nosotros, todas estas cosas, las tribulaciones, las persecuciones, angustias, todas las cosas que te parecen tan grandes en la vida hoy en día, todas estas dificultades, somos abundantemente vencedores porque tenemos Cristo a nuestro lado. Bien, eso es la consolación, eso es la confianza de estar con Cristo, tener a nuestro lado de acompañante al Creador del universo. Somos más que vencedores, por lo cual dice, estoy seguro, estoy absolutamente confiado, dice Pablo, que ni iba a poner otra lista de cosas, ninguna de estas cosas, parecido a la otra lista, dice, nos puede separar del amor de Dios. Bien, otra vez, otra lista. Estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, y en esta lista son todos rangos, o sea, cosas y su opuesto, ¿no? Ni la muerte, aunque muramos, Dios es mayor que la muerte. La muerte no es problema para Dios. Cristo lo demostró resucitándose, ¿no? O sea, la muerte es el fin de todo lazo humano, es el fin de toda cosa humana, pero para Dios la muerte no es ningún problema, ninguna dificultad. Ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados. Estas son palabras curiosas de traducir. En el griego la palabra ángel es simplemente mensajero. Igual lo habéis escuchado alguna vez, ¿no? Cada vez que se ve en la Biblia, bueno, en el Nuevo Testamento, la palabra ángel podría ser el que reparte correos, no es simplemente mensajero, el que comunica algo. Y los ángeles es que una de sus funciones principales en la Biblia es comunicar parte de Dios, ¿no? Piensa en los que anunciaron a María el nacimiento de Jesús o a José, ¿no? Traen noticias de parte de Dios, es una de las funciones principales de los ángeles. Aquí se traduce ni ángeles ni principados, ahí la palabra es arque, que es simplemente líderes, ¿bien? Podría ser ángeles principados hablando de huestes espirituales. Yo casi pienso que se podría traducir mejor ni la muerte ni la vida, ni mensajeros hablando de gente de nivel social bajo, ni líderes, o sea, ni nadie en el rango de pequeños a grandes, ni potestades, esto es poder de cualquier tipo, ahí la palabra es simplemente poder, dunamis, cualquier tipo de fuerza, ni lo presente ni lo porvenir, nada que ocurra hoy y nada que vaya a ocurrir en el futuro, ningún futuro posible, ni lo alto ni lo profundo, eso en el espacio abarca todo, ¿no? Entonces, ninguna cosa en la creación, ni ninguna otra cosa creada, y termina con esta palabra creada, porque nos está recordando Pablo, es que todo lo que pueda entrar en tu imaginación incluso es creación de Dios. ¿Qué hay de la creación de Dios que pueda romper los lazos de amor de Dios, que es el creador, ¿no? No hay nada que supere a su creador. Por lo tanto, ¿qué tenemos de temer? Ni en tu vida, ni en las peores imaginaciones que puedas tener, hay nada que pueda separarte del amor de Dios, lo que dice Pablo, ¿no? Palabras abarcamos muchos extremos aquí, pero Pablo está hablando una forma lírica, una forma muy bonita para decir es que no hay absolutamente nada que temer. No hay nada que pueda romper la voluntad de Dios para ti. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, el amor demostrado a través de el Señor Jesús. Bien, y eso es poco aplicación de todo lo que hemos ido viendo del Evangelio. Hemos visto mucho de cómo somos salvos y lo que significa eso, ¿no? Pero en realidad, ¿qué significa para nuestro día a día hoy? ¿No?
en marzo del 2024, en tu vida ahora, ¿qué significa el Evangelio? Significa que Cristo te ama y punto, se acabó la historia, ¿no? ¿Qué podemos añadir a eso? Si el creador del universo te ama lo suficientemente como para morir por ti, ¿qué hay para temer? ¿Qué nos puede, qué nos puede preocupar? Eso es la historia, ¿no? El amor de Dios, vamos a volver atrás hace un par de capítulos y voy a leer en Romanos 5:8. Pablo dijo hace poco, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, este amor que es el que nos debe dar confianza, seguridad. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, esto es, no por mérito nuestro, no porque haya visto algo en nosotros bonito, algo que le diera pena ni siquiera, no nos ha rescatado porque, pues por pena, no, es que en que siendo pecadores, siendo despreciables para Dios, ¿no? Es lo más vil y sucio que hay para Dios. Cristo murió por nosotros, ¿no? Y pagó el precio mayor por la criatura más vil que hay, ¿no? O sea, por la cosa más alejada posible de él, ¿no? Si hablas ya en esos términos extremos, ¿te puedes imaginar un amor más grande? No, o sea, ya lo ha demostrado todo. La prueba está en los hechos de Jesús, ¿no? Yo dije antes, yo puedo comunicar por mi experiencia o lo que yo he sentido el amor de Dios, pero es que no tienes que fiarte de mi palabra. Cristo murió por ti. O sea, la obra está hecha. Cristo pagó el precio mayor por la cosa más vil del universo, que eras tú y que era yo. Murió por pecadores. Así que tenemos seguridad con Cristo. No hay nada, no hay nada que temer. Um, no hay nada que nos pueda sacar o hacer que Dios deje de amarnos. Um, y eso es increíble. Es, es algo que lo podríamos, o sea, podríamos repetir este mensaje 100 veces y yo creo que no entraría a la cabeza porque somos un poco duros de cabeza, somos un poco tontos a la hora de salir de la iglesia y después llegamos a la vida diaria y como que no penetra, no penetra esto y hablo a mí mismo, ¿no? Porque volvemos a preocuparnos y volvemos a ser afectados por todas estas cosas, cuando la pura realidad que no nos tienen que afectar, no nos tienen que hacer temer. No quiero minimizar, por supuesto, a los que están pasando por dificultades y dolores y problemas. No es para minimizar esas cosas, son grandes. Igual son más grandes de las que haya pasado yo o que pueda incluso imaginar yo. Eso, o sea, no lo niego, pero el amor de Dios es aún más grande que eso. Ahí está la cuestión, ¿no? Puede ser que estés pasando por algo muy difícil, algo muy duro, pero el amor de Dios supera con creces incluso eso. Um, la promesa de Dios es, va a cuidarte y guiarte en su camino. Bien. Esto, ¿por qué lo dice Pablo? Para que estemos tranquilos, sí, pero para que tengamos la motivación de seguir adelante, tomar el próximo paso correcto, ¿no? Al final, está bien que estemos tranquilos, pero no es tranquilos para estar relajados, es decir, no tengo miedo. Piensa en los cristianos, en los primeros cristianos que salían cantando al Coliseo donde estaban los leones para matarlos, ¿no? Salían cantando con gozo, sin miedo, algo que no nos podemos imaginar eso casi, ¿no? ¿Por qué? Por el amor de Dios, porque entendían que no había nada que les podía separar del amor de Dios y el plan de Dios para ellos. Si Dios quería que vivieran, el león no les podría tocar. Si Dios estaba, o sea, si Dios quería que vinieran al cielo, estaban contentísimos de hacerlo.
Y eso es porque conocían el amor de Dios. Ojalá también nosotros podamos conocer y vivir pues en esa seguridad también. Bien, bueno, ahí lo vamos a dejar por hoy. Tenemos seguridad con Cristo, gracias a su obra en la cruz por nosotros. Voy a orar y ahí terminamos. Eso es el fin del capítulo 8 ya. Bueno, Padre, damos gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que hemos pasado hoy estudiándola. Pido que nos ayudes, Señor, a entender, a recordar más del amor de Cristo. Como dijo Juan, ¿no? Te amamos a ti porque tú nos amaste primero y te damos tantas gracias por tu sacrificio por nosotros y lo que has hecho por gente que no merecía tu amor. Ayúdanos, Señor, a vivir con seguridad, a vivir con confianza, esperando tu plan, esperando tu voluntad. Damos gracias por todo y bueno, pedimos que tú nos bendigas. En el nombre del Señor Jesús, te lo pedimos todo. Amén.